Hola, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta segunda parte del episodio con Daniel Arbizu. Antes, en la primera parte, que te recomiendo ir a escuchar si todavía no escuchaste, Daniel nos cuenta cómo fue su reclutamiento para la Guerra de Malvinas y los primeros momentos del conflicto. Hablamos de la conscripción obligatoria en Argentina, el contexto político y social de la época y el impacto geopolítico de Malvinas, entre muchas otras cosas. En esta segunda parte vamos a hablar un poco de las secuelas, qué pasó en la segunda parte, profundizamos en las consecuencias del conflicto, el rescate del Belgrano, los intercambios humanitarios entre soldados argentinos e ingleses y, no menos importante, el impacto psicológico en los veteranos. Dani nos habla del olvido de los excombatientes, el aumento de los suicidios posguerra y cómo la escritura le ayudó a procesar su experiencia. También reflexionamos sobre la percepción actual del conflicto y el rol de la educación en la memoria colectiva. Así que te invito a disfrutar de esta segunda parte, te recomiendo verlo tranquilo, pudiendo ver el video con los subtítulos. Eso te va a ayudar mejor a comprender cada aspecto y cada detalle de esta entrevista imperdible, así que sin más, que lo disfrutes. Pero antes, quiero invitarte a formar parte de la comunidad en Patreon. En patreon.com/argentutor vas a encontrar episodios extra semanales, los episodios de Spotify, Apple Podcast y YouTube subidos con 48 horas de anticipación. También vas a acceder a clases mensuales conmigo donde discutiremos los temas del podcast y podrás dar tus opiniones, así como también participar en encuestas para los temas futuros del podcast y muchas cosas más ahí en la comunidad de Patreon. Así que, ¿qué estás esperando para unirte y apoyar este podcast? Te espero en patreon.com/argentutor. Bien, para hacer un paréntesis, digamos, en la historia, un paréntesis entre comillas, porque es parte de la historia, quiero saber cómo era la relación entre ustedes, entre los soldados conscriptos, cómo manejaban el frío, la presión, la incertidumbre en ese momento, ¿qué Claro, tipo de lazos se formaron ahí? hubo buenos lazos, sí, sí. Mirá, los buques antárticos se caracterizan por tener una gran camaradería, o sea, una gran amistad, un acercamiento, Como una familia. como una familia. ¿Por qué? Bien. Porque son buques que están cumpliendo una función diferente a todo lo que es la Marina, todo. Digamos, es más social, tiene mucho vínculo con civiles, porque en las bases hay muchos civiles, todo más relajado, las jerarquías no se aplican. Vos podías hablar con respeto con un oficial de igual a igual, no había problema, ningún problema. Eh, con las jerarquías más bajas dentro de la misma, del personal de cuadro, la relación era igual a igual, porque aparte muchos eran jóvenes, eran tipos de 25, 26 años con nosotros, ¿no? Prácticamente igual. Así que esa camaradería siguió existiendo y se hizo mucho más fuerte porque en realidad vivíamos un momento de muchísima tensión en el sentido de que nosotros cruzábamos del continente a la isla que dura 24 o 26 horas de navegación y siempre con incertidumbre si te hunden o no te hunden. Entonces era un momento de mucha tensión, entonces había mucha asistencia entre nosotros mismos. Y, y después, con respecto al frío, nada, porque nosotros veníamos de la Antártida, era mucho más crudo, mucho más Ustedes duro, estaban bien equipados, bien totalmente abrigados. todo. Nosotros teníamos todos nuestros equipos, el buque y todos nuestros equipos eran antárticos. Bien, O sea que para nosotros Malvinas no significó ningún problema desde el tema de la temperatura. Y después que entró el buque estábamos muy abrigados. bien. El único riesgo era cruzar, Cruzar, que digamos, el cruzamos mar 6 veces, abierto por los submarinos y todo, por los pero submarinos o los buques. yo Había unos.
te pregunto esto también, esa parte de la pregunta, del frío, digamos, y todo Sí. eso, porque yo lo he hablado con muchos de ellos, con muchos de mis estudiantes, y ellos saben que hay unos rumores ahí dando vueltas, que bueno, ahora los vas a confirmar vos o los Sí. vas a negar, de que hubo una estrategia o de parte del gobierno, no sé de qué parte, de que los soldados que participaron en la guerra, en el campo de batalla, el ejército de Malvinas, no recibieron, digamos, alimentos, no recibieron el equipamiento adecuado, digamos. Sí. ¿Eso es cierto realmente? Es cierto, y te digo más, y ya pertenece a esto que nosotros decimos el lado oscuro de toda la historia, Lado ¿no? oscuro. Bueno, por ejemplo, la fuerza mejor preparada, de hecho es una copia fiel de la Armada norteamericana, es la Marina. La Marina. Y además, la Marina tiene las tres fuerzas, como los marines norteamericanos. Tiene aviones, tiene flotas y tiene personal de desembarco. De hecho, la toma de la isla la hacen los comandos de Marina. Marina. Bueno, la fuerza mejor preparada era Marina, pero casualmente el espía de la OTAN era el almirante. Por lo tanto, fueron solo 650 soldados de la Marina a tierra, solamente. Los mejor preparados, con raciones días, como los norteamericanos, con latita y demás, ropa súper especializada, armamento de primera. El resto fue todo ejército, que fueron tipos con mucho pecho, mucho patriotismo, que cuando entraban en discusión, bueno, ¿quién va, quién no va? El correntino, que era ni siquiera estaba aclimatado, imagínate. ¿Quién es un Corrientes, correntino? bueno, Corrientes es una provincia nuestra del norte que podrá tener en invierno como temperatura muy baja, 12 grados. 12 Y que grados. podrá tener 3 heladas por año, 4, ponele. Estos vivían en helada pura. Bien. Y a 12 grados, 9 grados, 10 grados, 3 grados. Celsius. Entonces, ¿qué Bien. pasó? Se mandó un personal que no estaba cero preparado y adaptado para esa guerra. Claro. Cero, cero, cero. Inclusive los del centro del país tampoco estaban preparados. Pero estaba todo el personal de Marina súper adiestrado en la Patagonia y de eso no se movió nada. Quedaron ahí. Bien. La Porque excusa de la Marina era que era más importante cuidar la frontera con Chile por miedo a que Chile invadiera. Entonces ellos, si nosotros nos quedamos acá y ustedes del norte se van allá, fue una excusa, entre comillas, que tenía cierta, digamos, coherencia. porque Chile movió, es cierto que movió algunas tropas. Chile lo que quería era, mientras nosotros estábamos distraídos peleando contra los ingleses, ellos tomar la Patagonia. Bien. De hecho, ellos hacían el espionaje desde Chile para los ingleses de todo lo que eran la salida de los aviones nuestros cuando iban a bombardear a la flota inglesa. Porque en Chile, ¿quién era el gobernante en ese momento? Pinochet, que era un Pinochet. gobierno de facto, También. pero Inglaterra siempre tuvo una excelente alianza con Chile, porque Chile siempre tuvo un conflicto con Argentina. Bien. Entonces, cuando surgió la guerra entre Argentina e Inglaterra, el mejor aliado de Inglaterra era Chile, porque Chile odiaba a Argentina. Claro. Y si podía hacerle perder las islas, iba a hacer todo lo posible, de hecho lo hizo. Cuando uno en el Belgrano, nosotros nos encontramos que uno de los buques que estaban ahí era un buque chileno, Chileno. que estaba haciendo un espionaje y cantando las posiciones y todo. Ahí surge un poco lo que a veces hablábamos con ustedes de esta pica, esta mala relación que hoy en día es una anécdota, digamos, pero siempre se comenta con los chilenos. Gran parte surge de este conflicto que es lo más reciente que tenemos en nuestra historia, ¿no? En el 78 estuvimos A punto. a un día de entrar en conflicto de guerra, que vino el Papa y bueno, y atenuó las cosas y hizo entrar como en razón a los dos gobernantes y bueno, no iniciamos una guerra. Pero en el 78, nada, era el 82, estuvimos ahí a punto, porque siempre hubo conflictos limítrofes Con Chile. con Chile, claro. Claro. Entonces, para volver un poco, había gente en las islas peleando en Malvinas que no estaba preparada, sin la cantidad de alimentos, sin la cantidad de equipación.
Sí, la ropa tuvo sus dificultades, pero más que nada lo que tenían, que era una gran diferencia que había con los soldados ingleses, era que los ingleses cuando avanzaban, por lo general, a las 72 horas hacían un recambio de personal o ropa. Mm, Bueno, ellos estuvieron entre los pozos de trinchera todo el conflicto. claro. Con la misma ropa, nunca hubo Sin, un recambio. sin bañarse, sin Y cuando nada. empezó el bombardeo y los tiros, no hubo alimentos, no se les dio alimentos. Claro. Mira, nosotros en uno de los viajes, fue el segundo viaje que hicimos, sacamos un regimiento de 650 personas que habían quedado en una zona donde los ingleses desembarcaron, hicieron el corte de conexión con el resto, con lo que era Puerto Argentino, y esa gente a la semana tenían armamento, pero no tenían alimento. Hacía una semana que no comían, ¿eh? Cuando nosotros los fuimos a buscar, eran todos cadavéricos. Claro, Muchos ni caminaban. Se claro. los llevaba directamente en camillas. Pero Entonces nosotros no es que esto nunca fue un. pelearon. Nunca llegaron a Nunca pelear. llegaron a pelear porque en realidad se les cortó el abastecimiento y el regimiento quedó de un lado del conflicto, que los ingleses no se preocuparon en atacarlo porque ya estaba resuelto con cortarle el abastecimiento. Pero el abastecimiento Era se corta con el bloqueo inglés o se corta de con el parte de desembarco una. inglés. Con el desembarco Desembarco inglés. inglés. Desembarcan en San Carlos y al desembarcar en San Carlos cortan la línea de conexión y ese regimiento quedó sin abastecimiento. Bien, ok. No tiene nada que ver con el gobierno de Argentina, No, este rumor que existe de que hubo a propósito algo de no no, no, darle no, los no, no. alimentos, esas cosas, No, no. bueno, claro, el tema de que dentro de la isla, hasta el último momento, hubo una estrategia pésima de guerra con respecto a lo que era justamente abastecer en alimento a toda la tropa, pero eso es porque realmente ellos no estaban preparados para hacer lo que tenían que hacer. No, no Bien, lo estaban. Las estrategias fueron muy malas, los alimentos que... Mirá, es como decimos, fue una gran euforia, fueron todos allá, tomaron posesión de las islas, lo que menos esperaban que los ingleses iban a venir. claro. Cuando los ingleses se Eso es vinieron, importante. Nadie no esperaba esperaban eso. que. Cuando se Claro, vinieron los ingleses era solamente una fuerza que iba a estar ahí de posesión más o menos 15, 20 días y después se retiraba esa fuerza. Porque ahí empezaban las negociaciones diplomáticas, supuestamente las islas van a pasar a ser Argentina y la después idea. empezaba la Haya, esa era la idea. Bien, Bueno, ¿qué pasó? Nada de eso sucedió, los ingleses se vinieron, cuando empezaron el conflicto, ellos no estaban preparados, ni mental ni estratégicamente preparados para claro, llevar adelante el conflicto. Entonces hubo eso, desabastecimiento al frente, el frente de batalla estaba desabastecido, pero porque no había una logística adecuada para llevar el alimento desde Puerto Argentino, que era donde nosotros dejamos 2 viajes, 2 bodegas llenas, y los ingleses estuvieron con esos enlatados 3 años comiendo. claro. Una locura de 3 años diferencia. comiendo con todo lo que nosotros llevamos, Claro, claro. Eso en dos es. viajes. Imagínate lo que eran las bodegas nuestras. Llenamos 2 galpones gigantes que estaban en el puerto y después nosotros supimos, por base, todo eso se hizo, por supuesto, se hizo público, toda la población inglesa vivió 3 años consumiendo eso. Claro. Una locura, una locura. Y bueno, me das pie para hacerte una pregunta. El ejército argentino ha ayudado, o vos personalmente, no sé, han ayudado a los soldados ingleses en algún momento del conflicto por todo esto de ser un buque hospital? Eh, Bueno, nosotros, por ¿Cuáles eran los ejemplo, códigos de la no, por eso, guerra? bueno, justamente, ahí se dieron unos códigos muy especiales, que está en el libro, está. Ujú. Un submarino nosotros nos venía siguiendo en un sector y nos atrincheramos, nos guardamos, nos escondimos en una bahía y nos quedamos dentro de la isla. Y esa noche los ingleses, bueno, avanzaron sobre las tropas argentinas, Ujú. tuvieron muchas bajas argentinas, muchos heridos argentinos,
ellos asistieron porque, te digo, ellos eran muy profesionales en el sentido que avanzaban y una vez que tomaban posesión sobre eso, todo lo que estaba atrás era asistido como un humano que necesitaba Vos cura, contás, sanación, vos todo. contás en tu libro, ¿no? Una Sí, anécdota de un un soldado. argentino herido que pensó que un inglés lo Lo iba a iba... matar, en Sí, realidad no lo mató. Y eso me lo contó a mí personalmente el chico. No lo mató, simplemente lo asistió, le hizo un torniquete, lo ayudó, le habló en su idioma que él nunca lo entendió, pero la sensación era que se quedara quieto, que se quedara ahí, que no hacía nada. Y el inglés siguió avanzando, que fue esa noche justamente. Y bueno, como ellos gastaron ahí muchísimos sueros, gasas, antisépticos, antibióticos y demás, nos pidieron que nosotros que estábamos ahí, que sabían ellos que estábamos ahí, si podíamos intercambiar heridos, o sea, más que nada era sacar todos los heridos que ellos tenían en Argentina y pasarlos a nosotros. Y ahí se hizo, bajo convenio de Ginebra, un acuerdo, que es un acuerdo que tiene Malvinas, en realidad para todas las guerras que existen hoy, y es que dos hospitales se pueden encontrar en un lugar de conflicto, aunque sean de fuerzas opuestas, no puede, entre ellos no tienen conflicto y no los pueden agredir ninguna de las dos fuerzas. Así que se trianguló una zona de encuentro. El submarino no nos hizo nada porque eso quedó escrito en el convenio de Ginebra y nos encontramos en ese lugar. A partir de ahí nosotros, eso fue en el primer viaje, fue en el primer viaje. Así que ahí empezamos a tener un cierto grado de tranquilidad. ahí ya eran Cuando, reconocidos ustedes como buque hospital. sí, pero solo cuando nos movíamos dentro de la isla, Bien, solo. Porque después cuando salíamos del continente para la isla, para el continente, no, era claro. rezar y eso Ahí no. es, Ahí no se podía porque ahí no, nosotros en realidad estábamos haciendo asistencia a nuestras fuerzas. claro, Y ellos, con el bloqueo, lo que están tratando de hacer es que justamente no haya una asistencia. Entonces, pero bueno, dentro de las islas nos movimos así, nosotros les pasamos sangre, porque ellos no tenían un problema, y era que a ellos se les coagulaba la sangre por las ujú, vibraciones del buque. El buque vibra de tal forma que se les coagulaba todo, y no podían contener sangre, no podían tener sangre para los heridos. En el buque nuestro, un invento argentino, los primeros sachets de sangre se coagularon, entonces ¿qué hicieron entre los médicos y los del personal del buque? Pusieron colchones de resorte y pusieron todos los sachets sobre los colchones de resorte. Y los resortes evitaban la vibración del buque y podíamos conservar sangre. Esa idea se les pasó a los ingleses, a partir de ahí ellos hicieron eso, tuvieron sangre, le pasamos antisépticos, antibióticos, gasa y nos llenamos de todo eso, nos llenaron a nosotros de heridos y después con ese buque nos encontramos como 4 veces más en toda la guerra. bien. O sea, no quiero entrar en filosofía porque si no este podcast va a durar horas, pero qué loco, ¿no? La estupidez humana de en el campo de batalla intentamos matarnos y después, una vez heridos, nos ayudamos. Y Claro, eso también me lleva como a una pregunta. ¿Alguna vez alguien, digamos, o la sociedad, sentiste que, o alguien conocido tuyo, los ha criticado, los ha cuestionado por este tipo de cosas? De ayudar a los ingleses en ese momento. yo creo que la gente en sí mismo, en su gran mayoría, no lo supo, en su gran mayoría no lo supo. Después, como ese exitismo que tenemos argentinos que decíamos hoy, la euforia porque Mucha dijo, euforia, sí. exacto, cuando terminó la guerra fue el olvido total, se dio una vuelta de página y nosotros pasamos a ser los peores y del conflicto no se habló más y fue todo un error. Otra vez se volvió a criticar al gobierno de facto, cuando durante el conflicto en Malvinas el gobierno de facto era lo mejor que había pasado. Claro, Bueno, esa disparidad del pensamiento argentino, esa euforia argentina que es desmedida, porque nosotros somos de acción ahí inmediata y exitista total, y cuando perdemos, bueno, se nos derrumba el mundo. Bueno, Malvinas fue eso, terminó la guerra y se terminó todo. Y no se habla más de este tema, fue una vergüenza, fue una estupidez.
Y nosotros pasamos en el olvido total, durante muchos años, y que eso generó muchas bajas en los sobrevivientes, porque la mayoría de todos los suicidios se dan justamente por eso, por no haber tenido asistencia psíquica en ese momento. Te hago una pregunta, después nos vamos a meter más de lleno en este tema, pero ¿los suicidios están contados dentro de este número de 649? No, 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 están extra, digamos. son extras. Bien, Sí, en número de suicidios hoy ya está superado los 649. Hay claro. más. O sea, mueren alrededor de Sí, 1500 personas y sí, hoy, a causa de no la sé el guerra. número hoy exacto, pero tiene que estar lejos, arriba de 500. No, sí, 700 personas por lo menos muertas por suicidio. Lo que pasa es que ahora también estamos muy viejos y no es solamente un suicidio que vos te pegás un tiro. Hoy hay muchos que están suicidados porque hicieron una cirrosis por tomar alcohol Claro, o terminaron con una patología psiquiátrica que los mató por la droga, que era la forma de evitar el conflicto, eh, o cuadros depresivos que terminaron en un infarto, en una ACV. Hay diferentes formas de suicidios hoy que son la consecuencia de no haber trascendido eso, ¿viste? Entonces, pero bueno, el número de gente matándose de un disparo se superó directamente a los 649. bien. Y para cerrar el tema del conflicto, digamos, una pregunta directa. ¿Hubo algún momento en el conflicto, parece un poco tonto, digamos, hacer esta pregunta, pero me interesa mucho tu respuesta? ¿Has temido por tu vida durante este conflicto? Sí, sí, Muchas veces, muchas. claro. Principalmente en esos cruces Sí, en los cruces. Sí, en los es difícil. cruces. Es difícil. Sí, sí, sí. Yo he leído el libro de Dani y él, bueno, les estoy contando a ustedes que no lo leyeron, pero eran momentos que se vivían ahí difíciles, rezando todos juntos, ahí, Sí, eh, sí, fue complicado. sí, cruzando los dedos. Era complicado cruzar, era complicado navegar, bueno, era muy, digamos, es complejo por esto. Vos estás en tierra, Ujú. como les pasó mucho, como pasó por ejemplo en los últimos combates de tierra. Cuando los ingleses eran una máquina de avance, se tiró todo y salieron todos corriendo para Puerto Argentina. En realidad nosotros no podíamos hacer nada, no podíamos correr para ningún lugar. Era, nosotros tuvimos mucho tiempo durmiendo sobre la línea de flotación, pero dormir en los pasillos, tirados en el piso, en cualquier lado, lejos del impacto y la explosión del torpedo, De un posible impacto, digamos, había una por debajo de la parte línea de flotación. que ustedes no querían No, dormir, no, digamos. ahí no, Claro, no se podía, en realidad no se podía, no claro. estaba permitido, no, no. Nosotros llegábamos a esa zona solamente cuando entrábamos a Puerto Argentino Ujú. o solamente cuando llegábamos a Punta Quilla, que es continente, y teníamos ahí horas para descargar todos los heridos, y ahí íbamos, nos pegábamos un baño a las zonas nuestras, y estábamos, no sé, si tenías un rato, o capaz que si pasábamos una noche, bueno, esa noche íbamos y dormimos en un colchón. Pero después en realidad yo dormí siempre, siempre arriba de un escritorio. Bien, bien, ahí bien como se podía, digamos. Sí, arriba un escritorio porque digo, bueno, el piso lo va a perforar y capaz que el escritorio era de madera más blandito que el metal, Claro. eran 6 milímetros de metal que había abajo, pero digo, bueno, capaz que una capa más me ayuda. Bueno, yo dormía arriba de un escritorio. Bien, ¿y qué pasaba, por ejemplo, porque no se podía cruzar de la parte delantera del barco a la parte Claro, trasera? Dani, vos trabajabas bueno, ahí en la está. parte trasera. Sí, pasaba, claro, pasaba eso. Muchas veces yo trabajaba en la parte de atrás, Bien, pero teníamos a veces funciones que cumplir en la parte de adelante. claro, O a veces en plena navegación había que ir de un lugar para adelante, para atrás. claro, Afuera no podés ir, por fuera, por cubierta, porque el buque navega en lo que se llama condición Z, que es una condición hermética, que puede dar una vuelta a campana y el buque igual no pasa nada, porque está todo sellado, todo cerrado.
Los Bien. vidrios, las ventanas son como de 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros. Entonces no hay forma de que entre agua. Eso hace que vos tengas que circular todo por dentro, pero las conexiones de proa a popa se hacían sobre los túneles de ambas bandas que estaban en la línea de flotación. Bien por abajo. A la línea de flotación, o sea que vos sabías que cuando caminabas ahí, el mar lo tenías a más o menos 2 metros arriba tuyo, Claro. que era por donde entra el torpedo. Así que cada vez que cruzábamos eso, era Correr. Usain Bolt. Claro, era. Claro. Bien, era lo más rápido. Hacíamos récord siempre. Y hay una historia interesante que cuenta Dani también en su libro de que entre ellos tenían vergüenza de decir que ellos cruzaban corriendo, Nadie. después, años después, en una cena, reunión, en un almuerzo la flota se reúne siempre, todos los años. Sí. Yo voy a muy pocas. Se hace siempre en Buenos Aires o en el norte. Y sí, ahí yo una vez saqué el comentario en la mesa como diciendo, mira, te voy a decir sincero, me da vergüenza, pero igual a mí me pasaba tal cosa. Y ahí me di cuenta que en realidad no, todos tenían lo mismo. A todos les pasaba. A todos. De hecho, un alto rango también. Yo me había dado cuenta, yo me di cuenta enseguida porque yo lo cruzaba. Yo había hecho atletismo hasta llegar a la colimba. Así que para mí los 100 metros... ¿Cuánto tardabas? No sé, pero yo siempre había ganado en 100 metros. Siempre había ganado en 100 metros. Claro. Tenía un montón de medallas en 100 metros. Digo, a mí no me va a agarrar. Claro. Entonces yo volaba. No decía nada. Claro. Un día yo veo un oficial y digo, bueno, porque me daba vergüenza también, ¿eh? Entonces veo que un oficial está entrando a la puerta que va a ir hacia el túnel. Sí. Entonces yo corro para ir y ponerme al lado de él y ir caminando. Caminar y charlar, claro, como haciendo menos el miedo, ¿viste? Claro. Y no pasar vergüenza. Y también creo que como uno era chico, es como una visión paternal el que te seguía, el que te acompañaba. Te ¿viste? sentías más seguro. Más seguro. Bueno, pero bueno, lo que fue que yo cerré la puerta, todo, bajé la escalera, cuando bajé la escalera el oficial ya estaba en la punta. Había corrido también el oficial. Iba más rápido que yo. Claro. Más rápido que yo, así que ese miedo, después con los años nos dimos cuenta que en realidad ese cruce todo el mundo lo hacía corriendo. Todo el mundo. Bien. Aparte lo hacías corriendo y con ese pesimismo clásico de que está entrando el torpedo. Claro. Es decir, vos esos 70 metros que corrías, en los 70 metros el torpedo entraba justo en ese momento que estás cruzando vos. No, ni había una hora antes ni una hora después, no. Era ahí. Era ese momento. No, me imagino el pensamiento. Era vida o muerte en ese momento, pero... Sí. Para ir cerrando, digamos, la parte del conflicto, ¿cómo lo viviste vos en lo personal? Ya el final del conflicto, ¿cómo te enterás que el conflicto se termina y cómo fue tu vuelta a Argentina? Bueno, se termina, nosotros nos bombardean 2 veces en Puerto Argentino porque habíamos estado bajando combustible y habíamos justamente infringido las leyes del Convenio de Ginebra. Bueno, los ingleses nos bombardean, por suerte no nos cubrieron desde tierra, así que no nos pudieron pegar. De ahí nos fuimos, nos encontramos con el buque, con el Uganda, hicimos intercambio de heridos. Buque inglés. Inglés, buque hospital inglés. Hicimos intercambio de heridos, fuimos a un sector de la isla que había más heridos de combate, rescatamos esos y de ahí nos fuimos al continente. Ahí hicimos la promesa con mi amigo de que su hijo iba a ser mi ahijado y mi hijo iba a ser el ahijado de él, porque en realidad como nos habíamos bordeado 2 veces, la idea era que no íbamos a llegar. Claro. Entonces ahí se hizo una promesa y decíamos, mira, si llegamos a sobrevivir de esta, vamos a hacer tal cosa. Bueno, esa promesa se cumplió y hoy es así, realmente. Fabricio es mi ahijado y Jeremías es el ahijado de Horacio, que es mi compañero. Y hicimos una descarga de más o menos, tardamos creo que son 12 horas de menos, entre 8 y 12 horas, el desembarco de todos los heridos y salimos inmediatamente para la isla. ¿Por qué? Porque el combate era ya impresionante, inclusive cuando nosotros salimos en pleno combate aéreo, de tierra, todo, era increíble lo que se veía ahí. Y
Y bueno, después que nos tiran a nosotros, comienza todo un combate en Puerto Argentino, que duró hasta que nosotros nos fuimos y estaban combatiendo. Y cuando estábamos regresando, a mitad de camino, se rindió Puerto Argentino. Bien. Y ahí adquirimos mucha paz, pues ya sabíamos que la guerra se había terminado, No los iban a atacar, claro. no nos iban a hundir. Fuimos y llegamos a la isla, pues los ingleses nos dieron el permiso de entrar, y ahí estuvimos, entre la flota inglesa estuvimos 24 horas como de prisioneros, esperando que nos dejaran ingresar a la isla, mientras ellos se organizaban, y sacamos 1.700 soldados de ejército y marina, y nos fuimos al continente, y después siempre en Punta-Quilla, y después volvimos otra vez bajo dominio inglés. Estuvimos dos navegaciones, una para rescatar los 1.700 y otra para sacar los 650 soldados de infantería marina, que esos fueron los que más bajas se hicieron, y justamente al escuadrón que era irlandés, que esos eran los paracaidistas. Bueno, esos fallecieron casi todos. Eso que decíamos hoy del Reino Unido fue el que estuvo en conflicto, ¿no? Y bueno, estos eran un escuadrón que pertenecía a Reino Unido, pero bueno, fueron los que tuvieron todas las bajas, pues se enfrentaron con la fuerza mejor adiestrada, mejor preparada, y bueno. Claro, salieron perdiendo. Bien. Entonces, ¿cuándo llegas a Argentina? No, bueno, después de eso nosotros tuvimos que entrar de nuevo a Puerto Belgrano, sí, para desmantelar el hospital. Se desmanteló en 12 horas. Fue rapidísimo, fue mucho más rápido. Se sacó todo volando y llegamos el 27 de junio, después de 6 meses de haber salido de Buenos Aires, llegamos a nuestro puerto de origen. Bien. A Buenos Aires. Y ahí terminó tu tarea, digamos. Ahí terminó. ¿Te dieron alta? Sí, terminó todo, porque a mí me quedaba todavía un mes más de colimba, pero nos dieron vacaciones en ese momento. Bien, entonces, volviste a Argentina, estábamos hablando de eso. Más o menos, ¿qué día fue? Año, día. El 27 de junio del año 82. Ahí llegamos a puerto, tuvimos 3 días que por algún motivo no podíamos desembarcar, y después al cuarto día sí, yo me fui a La Plata a visitar a mi primo, que era médico, y que cuando yo como me tocó la colimba en Buenos Aires, para no irme hasta Bahía Blanca o al campo, que estaba muy, muy lejos, bueno, me iba a La Plata siempre. Pasaba el fin de semana ahí, por ahí, un día, el sábado o un domingo. Entonces pasé a avisarle de que justamente ya había sobrevivido, que estaba todo bien, más o menos contarle un poco, muy poco de lo que habíamos hecho. Y ahí entonces él me dice, bueno, te quiero acá en una semana porque hay una fecha excepcional para los veteranos de Malvinas para rendir examen e ingresar a la facultad. Bien. Así estudias medicina, me dice. Yo iba a estudiar arqueología, pero claro, él tenía una obsesión con la medicina, ¿viste? Él era médico. Claro. Y la verdad que con lo que yo había visto en Malvinas, que había sido increíble, porque era, digamos, era una profesión llevada al límite extremo y generando un servicio. Y venía de toda una historia mía con los 7 años viendo el colegio de cura, donde la vida era un servicio. O sea que claro, todo me cerró en ese momento para que yo no me diera cuenta que estaba metiéndome en un lío. Me decías vos que era algo muy noble para vos el hecho claro, de... Era extraordinario, porque lo que se hacía allá era extraordinario. Primero, porque también tuvimos un comandante único que cuando comienza la guerra dice, él nos dijo como premisa, nuestra función va a ser dar altas y no bajas. Bien. Así que nos pidió una colaboración especial porque sabíamos que vivíamos en condiciones de muerte inminente, entonces un gran esfuerzo, íbamos a trabajar por los otros, nosotros íbamos a las zonas de conflicto, pero en realidad nunca sabíamos si íbamos a llegar a un lugar o no,
Es decir, era todo a ciegas. Era todo a ciegas. Pero el tipo tenía un carisma muy especial y había manejado muy bien nuestro emocional y estábamos todos entregadísimos. Entonces lo hicimos bien. De esa forma yo llegué a hablar con mi primo y no lo pensé, la verdad que no lo pensé. Me fui a mi casa, estuve con mis padres, que hacía 6 meses que no los veía, más todo el conflicto, y a los 15 días me volví a La Plata y me quedé ahí a estudiar hasta el 19 de noviembre, que fue el 19 de noviembre, fue el día que yo tomé el colectivo y salí para mi casa un año entero, un año entero que había sido la Antártida, una guerra, ingresar a la facultad, bueno, un combo de esos, fue un año excepcional. El Trascendental. 82 fue increíble, sí, Claro, increíble. claro, claro. Y fue un poco como se dice ahora, fingir demencia. ¿Viste? Lo de terminar la guerra, empezar una carrera universitaria. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que yo siempre me lo replanteé eso, ¿viste? En realidad yo no me di cuenta, Claro, no me di cuenta, no, no, no. No, no, uno viene en un estado como de shock claro, y no logras comprender qué es lo que estás haciendo. claro. Entonces por eso yo me metí, por ejemplo, una anécdota muy simple. En La Plata, Sí. para ingresar a la facultad, que en esa época era muy, muy, muy difícil, porque había cupos muy limitados, la Facultad de Medicina tenía 360 camas, por lo tanto entraban solamente 360 alumnos. Y no era caprichoso, era que querían una educación de excelencia. Entonces, siempre se criticó a los militares por los cupos limitados, pero en realidad lo que hacía en medicina, por lo menos en medicina, no sé en los otros, era que era lógico. Decía, quiero 360 médicos por año, pero de excelencia. Para eso ponemos un médico por cama. Y esa es la capacidad que tiene la Facultad de La Plata. Se hizo una excepción por nosotros, pero entramos 3 médicos, 4 médicos, nada. Poquitos, Fuimos, claro. claro, porque estaban todos. O sea, nadie estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Yo no lo estaba, tampoco estaba consciente. El hecho es que allá en La Plata, ellos en paralelo al secundario, en el último año del secundario, había unos institutos privados que preparaban chicos para ingresar a la facultad. Ujú. Y entonces ellos en marzo arrancaban los cursos, terminaban en diciembre, hacían 15 días de enero y en febrero rendían el examen. Claro. Bueno, yo estaba en agosto, los tipos venían como avión, y yo cuando me acoplé, era como subirte a un colectivo en viaje, ¿viste? Yo Claro. no agarraba uno, no entendía nada, Al nada. principio se te complicaba la No universidad. entendía nada, los tipos iban a 1000, hacían cálculos, matemática, física, química, yo no entendía nada. Encima usaban calculadoras, y yo era de una generación del interior donde no se podía usar nada de eso. Era caro, ¿no? Era carísimo, pero no se podían usar. No estaba permitido, estaba prohibido Ah, totalmente. no. Entonces, ¿qué pasa? Esto en el curso sí, en el secundario ellos no pueden usar calculadora, pero en el curso sí. Cuando yo llegué, todos tenían. Yo había visto así de reojo alguna vez en mi vida, vivía en el campo, imagínate. Del tractor yo te podía hablar, Claro. de la rastra, de los discos, todo. Pero no una calculadora. No, de calculadora no. Y bueno, los chicos les daban. Volví ese día yo a la casa de mi primo y a los chicos que eran todos, como eran chiquititos, tenían 13 años, 12 años, le digo, che, todos usan calculadora, porque están haciendo unas cuentas así y yo la verdad que no agarro viaje. ¿Tienen algo, una calculadora? Dice, mira, tiramos una. Bien. ¿Por qué la tiraron? Dice, porque falta el número 5. O sea, el quinto dígito no lo marcaba la computadora y después marcaba todos los otros. Digo, bueno, no importa, va a funcionar. Y sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Lo inventamos. Y así entré a la facultad. Claro, claro, claro. Inventando todo. Pero porque en realidad, la verdad, no estaba pensando lo que estaba haciendo. Claro, claro. Ibas con la inercia. Bien, vamos a tratar de ya entrar en la parte final y darle un cierre dentro de lo que se puede, porque es un tema para hablar no por horas, sino por días. Pero te quiero hacer algunas preguntas, lo más sintético que puedas, respondeme, porque no te quiero retener más tampoco.
¿Qué se sabía, digamos, en Argentina de la guerra cuando los combatientes llegaron? Digamos, ¿se supo la verdad en ese momento? ¿O cuánto tiempo tardó en saberse un poco la verdad? Durante la guerra no se sabía porque en realidad se mentía mucho de lo que estaba pasando en la isla. Estábamos ganando, Claro. sí, Pero nosotros, por ejemplo, que podíamos hacer continente isla, sabíamos que estábamos perdiendo. claro, Sabíamos que nos estaban destrozando. Pero bueno, nosotros tampoco teníamos comunicación con nadie, porque teníamos prohibido hablar. No teníamos comunicación, era imposible. claro, Primero porque no se tenía que saber dónde estaba el buque. Era todo sigiloso, los movimientos nuestros. Entonces, nosotros veíamos cómo engañaban a toda la gente, todo lo que se hacía acá, colectas, un montón de cosas, se donaba joya, dinero, todo para solventar la guerra, y en realidad ya veíamos que estaba pasando todo lo contrario, ¿viste? claro, Entonces, durante la guerra ya era una mentira. Después, cuando termina la guerra, automáticamente volvimos a la idiosincrasia argentina y al conflicto social político que había en ese momento, que era la gente sometida a un gobierno de facto. claro, Y la gente quería salir del gobierno de facto, sí o sí. La pérdida de la guerra de Malvinas era como de alguna manera un empujón como para ganar una pulseada y quebrarlo al gobierno de facto y volver a la democracia. Entonces, yo creo que la gente en realidad en ese momento, engañado, lo que fuera, pensó en simplemente la salida más rápida y que la pérdida de la guerra de Malvinas era el puntapié inicial para la caída esa. claro, Y automáticamente Malvinas pasó la historia. claro. Nadie más habló, No, ustedes tampoco no era que estaban en las mejores condiciones para hablar, no, digamos, nosotros no no, podíamos hacer nada, aparte nosotros teníamos hasta la vergüenza de haber perdido, así que nada, claro, era humillante, no mejor ni tocar el tema, ni hablar, y había pasado, y es difícil, yo no sé cómo sería hoy una guerra, viste qué pasaría, pero en ese momento fue muy complejo. Cada uno volvió a su casa con la alegría de estar vivo, con todo el conflicto, y la peleó como pudo porque no había cero asistencia. no había un análisis de fuimos al pedo para allá, no, no Nada. tenía sentido, Y te no, digo una nada. cosa, Claro, yo después de 20 años me hicieron a mí una evaluación psicológica para ver si yo tenía un estrés postraumático. claro, En la base de ustedes, de ahí de Mar del Plata. Y el médico psiquiatra con el que charlamos y mucho, porque él era pediatra, neonatólogo igual que yo, pero cuando entra a la fuerza lo orientan hacia psiquiatría y hacen cursos en hospitales de Estados Unidos, con ex combatientes de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, los tipos tenían mucha experiencia. Y él en realidad se sinceró conmigo, y porque éramos médicos nada más, y me dice, mira, yo te digo la verdad, nos preparamos muy bien, pero ni bien empezó ni bien llegaron ustedes, la orden inmediata de arriba del comando fue, no hay que asistir a nadie. claro, Y si nosotros nos quedamos, protestamos, luchamos muchísimo por esto, pero teníamos orden exclusiva. Después vino el gobierno democrático Alfonsín y la orden siguió a rajatabla, que no había que asistir. claro, Y en realidad nunca se asistió. Y digamos, se empezó a asistir en los últimos, tal vez, capaz que 15 años, 18 años, se empezó a hacer una asistencia. Igual las asistencias que vos te hagas, las pagás todas. claro, No es que tenga una asistencia. Pero ya más en la cabeza nuestra está de tratar de ir a un psicólogo. Yo fui, ponerle como a los 2 años, pero ellos tampoco nos entendían a nosotros, porque no había ninguna experiencia. Es decir, estos tipos que estaban preparados para eso, no se les permitió. claro, Y el resto de los psicólogos comunes, como si hoy hay una guerra y buscas psicólogos comunes y decir, y bueno, qué sé yo, ¿de qué te pueden hablar? Porque en realidad van a intentar hacer lo mejor que puedan, que pero no estar ahí para son, entender qué es lo que pasa. claro, Y cómo pensás vos. Hoy todavía es incomprensible. Es difícil. y Es extraño. hoy en día, ¿cómo es ser un excombatiente en Argentina? ¿Sentís que hoy en día la sociedad valora, digamos, que ustedes estuvieron allá? Y hará ponerle 10 años.
capaz que menos, pero que la sociedad empezó a tomar mucho más conciencia. Cada vez hay más, a mí me Sí, parece como no que fue así, cada vez hay sí. más, Ponele 10 años, donde se empezó a tomar conciencia, en las escuelas se empezó a tomar mucha conciencia, las maestras empezaron a educar a los chicos y los chicos estaban increíblemente, increíblemente lo que se empezó a ver ahí es el interés que tenían los chicos por saber eso, pero yo creo que también un poco es porque eh, se nace viendo hasta películas de guerra. claro, Entonces de repente ver un tipo que estuvo es de gran interés para los chiquititos. claro, ¿Viste? Los chiquititos terminan la escuela y dicen, ¡oh! ¡Qué loco! Vos tuviste y tiraste tiro y mataste y le tiraba y le clavaba claro, y te empiezan, porque con toda tienen la todas las películas inocencia. dentro, Sí, todas, sí, 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 tienen sí, todo lo que culturalmente hoy, ¿no? Digamos, les han mostrado a ellos, ¿no? Aparte somos básicamente bélicos todos. Y entonces es como que hay un estado como de fascinación. Tampoco los chiquitos entienden que eso estuvo mal. claro, claro, claro. ¿Entendés? No, no, Cuando no. vos después subís los estratos más altos, por ahí va al secundario, tiene más comprensión de que eso estuvo mal, pero los chiquititos primero no. Lo ven Claro, como un acto fascinante, qué increíble, una qué locura. loco. Bueno, ahí se empezó a tomar más conciencia. ¿Te sentís valorado hoy en día? Sí, sí. La verdad que bueno, mi condición es muy especial, ¿viste? Porque yo soy médico y, y no sé, bueno, lo ven de otra manera. Yo también en el consultorio tengo las islas puesto en todos lados, o corro con las islas. No sé, mi condición es especial por las actividades que yo tengo, que yo hago, Ujú. y porque soy como, digamos, más visto que otros ante la sociedad. Es decir, el hecho de ser médico es como que te conoce mucho más gente. Por lo tanto, Claro, si vos tenés una historia, mucha gente conoce esa historia. Y claro. capaz que hay otro compañero mío que nada, que es un oficinista o que no lo es, o tiene una panadería, ponele, y no sé, que socialmente no es conocido. Claro, Entonces, es como que a ellos los van a valorar menos. A mí me valoran mucho porque soy más representativo, nada más que por eso. claro. Eh, Porque digamos que Después tenés un también papel yo hablé, importante ahora. claro, socialmente yo tengo mucha participación. Entonces, aún así, yo trabajé 13 años en el hospital y en el municipio de Villa Gesell, en emergencia, y me fui porque el intendente, después de 3 reuniones, no nos quiso reconocer como veterana. Entonces yo me fui de bronca, Claro. por humillación. Porque estamos en Villa Gesell, que ¿cuántos habitantes tiene Villa Gesell? Bueno, ahora tiene como 49.000, pero en ese momento éramos 17, Bien, 18, provincia de Buenos Aires, para el que no conozca. claro. Bien, Bueno, y ahí estaba una falta de reconocimiento, ¿ves? Pero era del intendente, porque no claro, era de la sociedad, porque la sociedad decía, el doctor Arbizu, primero, en los pueblos chiquititos, un doctor parece que fuera, no sé, un semidios, una cosa así. Hoy ya no es así, pero en claro, esa época era así. Entonces, es como que todo el mundo te termina conociendo. Encima yo era médico sábado y domingo de guardia, o sea, era el claro. médico del fin de semana. La emergencia. Todo, claro, como estamos entendiendo ahora, es decir, las 48 horas de guardia que yo hacía, Claro, veía a toda la gente que no podía ver a su médico de cabecera. Y que los claro, médicos de cabecera descansaban porque yo estaba de guardia. Entonces claro, yo a los pocos años me hice súper conocido claro, como médico porque yo cubría la emergencia de la necesidad más importante que el fin de semana donde te enfermas como cualquier día, pero nadie te atiende. Bueno, entonces ahí había, como digamos, estaba resuelto la parte médica. Y inmediatamente se empezó a hablar de que yo era un veterano. Bueno, entonces se le dio más importancia todavía, no solamente el médico veterano. Y eso me posicionó en un lugar, después cuando empecé a correr, más por llevar las islas. Bueno, me puso un lugar de privilegio, digamos. bien, Pero eso es mi persona. bien, Hay otros, nada, pueden caminar en la calle y nadie sabe ni qué son. claro. No es con Ahora, todos. ahora que la gente ha tomado más conciencia y que la escuela tuvo que ver con esa toma de conciencia,
Sí, eso pasó en los últimos 10, 15 años. Y la asistencia a nosotros de tipo, digamos, económica, que fue importante porque eso empezó a solventar lo que eran los tratamientos y demás, sobre todo en provincias muy pobres, bueno, eso empezó en los últimos 20 años, ponele, capaz que, sí, 20 años, ponele, más o menos. Bien, ¿por qué decidiste escribir un libro sobre tu experiencia y el conflicto? Mira, eran dos propósitos. El primero era una propuesta personal, el hecho de cerrar el conflicto de Malvinas en mi vida, Una etapa se cierra. una etapa. Bien. Yo escribía, ponele todo lo que yo había vivido, porque escribí prácticamente todo, A mano, a mano, claro, sí, todo sí, a sí. mano, claro. Sí, sí, después se escribió, se pasó. Después, no, después lo pasé a la compu. Pero bueno, el hecho era relatar lo que yo había vivido. Era una forma para mí, en lo personal, en lo íntimo, de cerrar el conflicto Malvinas, como lo cerré y hoy, salvo ahora que estamos hablando, si no, prácticamente yo no hablo de Malvinas. Y después era dejarles a mis hijos y generaciones posteriores, pero de mi familia, cuesta, ¿ves? Sí, sí, sí. Bueno, dejar escrito qué pasó, nada Bien. más. Ese era el propósito, fue ese, nada Compartir, más. compartir, digamos, lo que había pasado desde tu punto de vista, que no solo fue tu punto de vista, porque vos también escribiste el libro con información que vos Bueno, obtuviste. yo tenía el privilegio de tener mucha documentación, que también eso eh, a último momento me di cuenta, porque al principio, en un principio yo dije, yo voy a escribir el libro para que por lo menos quede algo documentado, ¿no? Por Bien, lo menos mis hijos, por lo menos. Después me vi que yo tenía, por haber sido el médico de este comandante del buque, él tenía mucha información que era secreta, ¿no? Que era confidencial, claro, y que los hijos me la regalaron a mí, bien, porque ellos no le veían valor. bien, Y bueno, yo después dije, bueno, cuento mi experiencia, pero aparte documento con documentación fehaciente. claro. Entonces el libro no solamente es un relato de guerra, sino también es un documento histórico. Y bueno, y ahí tuvo un doble propósito el libro, en sí mismo el libro, ¿no? Pero bueno, el fin era cerrar y dejarle a mis hijos algo. Bien, perfecto, súper claro. Vamos a entrar ahora en una sección de preguntas y respuestas a mis estudiantes ingleses y Bien, gracias Dani te agradezco por compartir, abrirte, es un tema que no solés hablar, por eso yo cuando estábamos hablando de hacer la entrevista te preguntaba, no sé cómo estás con ese tema, pero bueno, porque además son fechas sensibles, porque estamos a nada sí, es del 3 de abril. mucho más complejo hablar ahora que dentro de 6 meses. Claro, que además, gracias otra vez porque todo el mundo ahora quiere algo, ¿viste? Después, capaz que en 6 meses, no sé, ¿viste cómo es? Tal cual. Pero bueno, acá mis estudiantes muy curiosos y muy interesados y convengamos que ellos que vas a escuchar ahora, te voy a leer ahora, no son personas típicas, supongamos, de Inglaterra, son personas que están interesadas en Latinoamérica, cultura, su historia, todo, porque hay un gran desconocimiento en Inglaterra, pero bueno, con ellos es un poquito diferente. Te voy a mostrar algunos audios y algunas preguntas. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, teniendo en cuenta que ya nos extendimos bastante. Pero bueno, acá tenemos a uno de ellos. Hola Daniel, gracias por responder a mi pregunta. Soy Mike, un alumno y un amigo de Nico y vivo y soy de Inglaterra. Me gustaría saber un poco de cómo se enseña sobre el tema de Malvinas en las escuelas argentinas. Aquí, cuando era pequeño, y creo que ahora también, no se aprende mucho de la cara mala de nuestra historia. Pero sí, me gustaría saber cómo se enseña ahí y si ha cambiado mucho con el paso de tiempo y con los varios cambios políticos también. Gracias. Mike. Bueno, sí, un poquitito respondíamos recién, Mike. En los últimos 10, 15 años, en los colegios se empezó
dar un poco más de información, a darle más importancia al tema. Y después el comportamiento de los gobiernos, los primeros gobiernos, que fueron los primeros, ponerle 10 años, 15 años, fue una negación total. Después hubo un periodo como otros 10 años más, donde bueno, la negación siguió, pero hubo como una asistencia, se nos dio una obra social. Seguro de salud. Claro, bueno, claro, seguro de salud. Se nos dio un seguro de salud y un monto mínimo de, no me acuerdo, pero era un valor, era como irrisorio, pero era una pensión que se llamaba. Algo de dinero. De dinero. Y eso después que en los últimos años se dieron más asistencias, pero con una intención un poquito ahí, digamos, con una mala intención. Porque en realidad nosotros nos quisieron encuadrar como víctimas del proceso. Bien. Y entonces dentro de la víctima del proceso éramos un elemento más de crítica hacia el gobierno de facto. Y nosotros nos plantamos en que nosotros éramos veteranos de una guerra defendiendo nuestra nación y que fue un hecho casual de que justo en ese momento había un gobierno de facto, sino que lo hubiésemos hecho en un gobierno democrático, no importaba en qué situación nos encontrábamos nosotros desde el punto de vista del gobierno, era defender nuestra patria, esa era la intención. Bueno, ese gobierno que fue el kirchnerista le buscó la forma como para sacarle un provecho. Bueno, ahí hubo muchos conflictos, que todavía duran esos conflictos. Hoy en día se enseña bien, se enseña fuerte el tema en la escuela. Hoy se educa muy bien en las escuelas. La verdad que sí, se toma mucha conciencia. Bien. Y la gente también se interiorizó más. Y después la gente se sacó los miedos. Porque la gente también sufrió los mismos miedos que nosotros. Es decir, también entró dentro de esa tristeza, de ese fracaso. Pero después, con el tiempo, la gente que en esa época estaba viva y vivió ese conflicto, en los últimos 10, 15 años empezó a darle mucha importancia, mucho valor a eso. Bien. Vamos con la siguiente, que es un poco diferente, pero te la pongo, que es de Mike también. Hola, mi segunda pregunta es, ha habido últimamente mucho interés sobre el tema de las Islas Chagos en la prensa argentina. Que sepa yo, llegaron a firmar un acuerdo para devolver las islas a Mauritius, Reino Unido, en noviembre del año pasado. Y quiero saber si se sabe mucho de esto en Argentina y si crees que esto tendrá un impacto o una consecuencia con el tema de las Malvinas. Gracias. Michael, sí, eso es muy importante. Lo que pasa es que Malvinas pertenece a una estrategia geopolítica muy ligada a lo bélico. Entonces es muy difícil que creo que Inglaterra alguna vez ceda eso. Yo creo que lo que va a haber negociaciones de tipo comercial, pero la bandera inglesa va a seguir estando sobre las islas. Ahí, en esas islas que vos mencionabas, como está también Mauricio, bueno, había unas bases norteamericanas para controlar un poquitito toda la región del sudeste asiático y eso, pero hoy el sudeste asiático ya está bajo un control más de otra potencia como es China, por eso yo creo que se repliega a Inglaterra, porque me parece, creo yo, que lo que viene de ahora más para el futuro, esta humanidad desde lo geopolítico, es Asia para Asia, Europa en Europa, América en América. Y Inglaterra está y siempre estuvo un poco en el medio de todo, con una gran inclinación hacia Estados Unidos. De hecho, Inglaterra no pertenece a la Comunidad Europea, ni continentalmente tampoco, pero no lo hace comercialmente. Pero sí está muy bien alineado a Estados Unidos, porque me parece que vamos a quedar América, con un lazo importante con Inglaterra. Eso hoy nos pone de socios. No hace mucho, cuando Argentina compró los aviones estos norteamericanos en el grupo nuestro de Malvinas,
muchos protestaron. Y yo hice un escrito diciéndoles, el mundo cambia con un dinamismo que no lo podemos ni comprender, porque es tan rápido todo el cambio, pero la verdad es que nuestros mejores aliados hoy fueron nuestros peores enemigos, pero hoy son nuestros aliados, porque quedar bajo el dominio chino hubiese sido un caos total, y quedar bajo el dominio al que estuvimos desde después de San Martín, bajo el dominio inglés norteamericano, bueno, estamos acostumbrados, y no la pasamos tan mal con ellos, con ese dominio. No nos gustaría ser dominados por ellos, pero de cualquier manera es preferible a ser dominado por un chino. Bien, bien. Creo que quedó claro la pregunta. Bien, vamos con la siguiente, de una más de Dara, que él nos había preguntado al principio, yo te lo había comentado, y para que lo escuches en otra pregunta. Bien. ¿Dara quién es? ¿Dara? Dara es uno de mis estudiantes que al principio yo te hice mención que él vivía muy cerca de Escocia, Ese. el muchacho de este, sí. Sí. ¿Hay algunos momentos pequeños, como entre soldados o una cosa que pasa día a día, que siempre están aquí en tus recuerdos? Algo que recuerdes, digamos, una cosa que pasaba así frecuentemente entre los soldados. Y bueno, hay muchísimas, claro. Hay muchísimas cosas. Una. Algo que hacían, no sé, hacían algún juego, hacían deporte, ¿De hacían... la guerra de Malvinas? No, antes quizás en la campaña antártica. Ah, la campaña Sí, antártica. sí. Sí, de todos. Boxeo. Boxeo, mirá, llegaron a hacer mientras... Sí, sí, boxeábamos. Boxeábamos y después hacíamos ejercicios normales. Y nada, y nos divertíamos tras noche. Estábamos en una campaña antártica que era una situación súper especial, casi era turismo. Era un turismo trabajando. No, después de la Guerra Malvinas, no. Miedo. Miedo, era la La actividad, práctica número uno. la cosa cotidiana, tristemente. Reír para no llorar. Pero Tal bien, cual. vamos a entrar en las últimas ya. Billy, esta me la acuerdo porque es bastante simple, puede tener una respuesta compleja, pero es la pregunta simple. Billy de Birmingham nos pregunta, ¿se podría haber evitado la guerra? Sí, la guerra, ya te digo, tenía una conveniencia determinada, Uh-huh. que era, de alguna manera, afianzar el dominio inglés sobre las islas. No le salió bien a ellos en el proyecto. ¿Por qué? Porque un grupo de argentinos se puso muy en argentino y presentó batalla. Porque todo estaba programado para que sea muy simple. Pero sí, toda guerra se puede evitar bajo acuerdos diplomáticos. De hecho, estas islas de las que hablaron hoy, eh, eh, Vago creo que es, sí, Vago y Mauricio, Chagos. Chagos, Sí. Chagos y Mauricio. Estas se hicieron por presión de la Haya Uh-huh. a Inglaterra, siendo Inglaterra integrante. Y bueno, en el conflicto hoy, la Haya podría hacer exactamente lo mismo con Inglaterra, no lo está haciendo. ¿Pero por qué? Porque es mucho más importante la isla Malvinas que cualquiera de esas islas del Pacífico. Bien, Mucho más importante. se podría haber evitado, eso es lo importante. Evitarse una guerra se puede evitar siempre. Siempre. Bien. Cameron, de un pueblo cerca de Southampton, al sur del país de Inglaterra, nos hace una pregunta que ya creo que respondimos: ¿se ha aumentado la conciencia general? Y después, ¿cómo crees que un inglés residente, porque él vive en Argentina, Mirá. inglés residente en Argentina puede abordar el tema en una conversación si se plantea, digamos? Una pregunta, linda pregunta. Y yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. Sí, yo en el lugar de él preferiría no tocar el tema. No tocar el tema. Evitar el tema. Sí, porque, o sea, capaz que él es un tipo muy carismático, ponele. Sí. Y logró hacer o formar un grupo que lo aprecia mucho y le van a hablar con mucho respeto.
Pero si él lo hiciera en una charla, en un café, y capaz que termina todo mal. Con alguien que no conoce mucho no es recomendable, Y claro. no, Bien, para nada, no para nada porque es el sabor más amargo que nos queda contemporáneo, ¿sí? De ahora que nosotros lo sí, tenemos sí, como sí, sí. recuerdo vivo. Y no, es un conflicto. Hay muchas, pasa que hay muchos muertos. Claro, ese es el Muchos problema. muertos por eso. Y bueno, no, creo que sería Convenientemente una mala evitarlo. idea sería. Claro, evitarlo. O Sí. si está en un grupo de mucha confianza, puede preguntar En por un grupo, información. claro, en Sí, un grupo. Si él quiere preguntar, sí, le van a decir, por supuesto, más que nada versiones de una cultura argentina, de una visión nuestra. claro, Se lo van a obviamente. interpretar así, no le van a dar nada a favor de Inglaterra, absolutamente nada. Claro, Primero que no tienen por qué darle porque ellos, nosotros teníamos gobernantes argentinos ya en esa época, cuando claro, los ingleses la invadieron. Y bueno, ellos comenzaron haciendo las cosas mal. claro. Lo que pasa es que para un inglés, no sé si eso queda muy claro en ellos, en su cultura, si eso está mal. Porque en realidad es lo que ellos hicieron siempre. Claro, Y se formaron y se hicieron así. Y por ahí es hasta una idiosincrasia inglesa la de tomar posesión de aquellas cosas que no les pertenecen. Cualquier persona normal sabe que eso está mal. Lo que pasa es que desde el lugar de ellos, como es su conveniencia, posiblemente le busquen el resorte como para entender y comprender que, bueno, dentro de todo está bien. claro, Pero para aquel que es poseído, que digamos, para los que nosotros, los argentinos, donde la isla es nuestra continentalmente y por historia y por legado español, y que esté bajo posesión inglesa, bueno, no hay nada que lo justifique eso. claro. No hay No nada hay que... forma de explicarlo, ¿entendés? No hay forma de decir que esté bien. Es muy difícil y además en Inglaterra yo creo que hay mucho desconocimiento en general y bueno, esto les va a servir también para entender un poquito más desde la perspectiva de alguien que lo vivió. Última pregunta de ellos, después queda una más mía. Alex de Nottingham nos pregunta, dice, la pregunta es un poco profunda, pero ¿cómo la guerra ha cambiado tu mentalidad o tu manera de pensar sobre la humanidad? Profunda. Sí, Claro. sí, sí. Mirá, hay algo que me ayuda a comprenderlo más. Mi, mi carrera realmente de vocación es la arqueología. La Ujú, arqueología sí o sí está ligada a las religiones. ujú, ¿Por qué? Porque en la antigüedad todo era divino. ujú. Nosotros después de la Revolución Francesa empezamos a darle como leyes a las cosas, ¿no? Leyes humanas. Pero en la antigüedad todo era divino. Así que estudiando todo eso, es como que uno comprende un poquitito más este tema del conflicto de la guerra. Pero también entramos en una discusión muy compleja y muy filosófica, y es que nosotros somos de origen occidental y tenemos una religión medio oriental occidental, que es la judío-cristiana, que es la que en realidad nos formó a todos desde el punto de vista religioso, y eso se comprende bastante bien en una guerra, lamentablemente, porque el dios judío era un dios totalmente bélico. Claro, Es el Antiguo Testamento, es guerra sobre guerra sobre guerra sobre guerra, y todos por mandatos divinos. Pero porque antes era así, ¿no? Después, ya te digo, cuando el ser humano empezó a entender un poco más de que había cierta, digamos, no tanta transparencia en el conocimiento religioso, divino, de la religión esta judío-cristiana, bueno, se empezaron a hacer todas las leyes humanas para regular esas cosas. Entonces, si vos mirás la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta que el ser humano vivió en guerra desde el principio. No sabe vivir de otra manera que no sea en guerra. Primero, también porque lo que nosotros conocemos como pueblos eran todos pueblos nómades, los del Medio Oriente, y que iban siempre buscando los mejores espacios para donde tener sus mejores animales, donde tener los mejores alimentos, el mejor agua. Pero eso significaba pelear por esos lugares. O claro, sea que
la naturaleza propia del humano ya es la territorial y sí o sí te lleva a un conflicto. O sea, sí o sí vos vas a ir, de hecho Malvinas es un conflicto territorial y geopolítico y también de alimentos, fíjate qué casualidad, porque a lo que llegamos, también de un recurso indispensable como es el petróleo, es decir, estamos siempre peleando por algo y siempre estamos tomando posesión de algo de otro, porque en realidad cuando nosotros tomamos algo, tenemos que entender que cuando nosotros llegamos a ese lugar, alguien estaba. Claro. Y tuvimos que sacarlo. ¿Entendés? Lo tuvimos que sacar ¿para qué? Para nosotros tomar posesión de eso. Entonces, Claro. la naturaleza del humano es vivir en guerra. Es así. Yo lo entendí de ese lado, pero porque venía estudiando todas las culturas antiguas. Las culturas antiguas, como todas las filosofías, todas las culturas antiguas, todas vivieron peleando. Peleando. Siempre. No hay un lugar donde no se peleaba. Cuando vino Cortés acá, le gana a los aztecas simplemente porque fue a las minorías, porque los aztecas los mataban a todos los otros indios, se alió a ellos y entre todos ellos mataron a los aztecas. Cuando llegaron los incas, lo mismo. Y si vos mirás la historia, es lo mismo. Bueno, Inglaterra vivió de guerra en guerra, siempre. Fue más inteligente Inglaterra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros acá en América estábamos bajo un dominio español. Y estábamos en una convivencia relativamente buena con los españoles. Pero el problema es que Inglaterra no podía comercialmente controlar las Indias, no sé lo que llamaban las Indias. Entonces, ¿qué hace? Bueno, genera conflicto. Busca la forma de generar un conflicto. ¿Para qué? Para que nos reneguemos de la corona española. Nos terminamos renegando y ahí entramos en un acuerdo comercial con Inglaterra. Y es una posesión, ¿entendés? Porque en realidad lo que nosotros hicimos en nuestra historia, la de toda América, es dejar de estar bajo el dominio de conflicto, de invasión de España sobre un territorio americano donde ya había nativos, pero que se los sacó para tomar esa posesión, a pasar a un dominio de tipo inglés, pero simplemente fue un cambio de cartas y siempre estamos hablando de lo mismo, es decir, tenía que haber un conflicto, una guerra, además, Bolívar, San Martín, todos matando gente para que ya no fuéramos españoles, pero pasamos a ser ingleses. Por un rédito comercial que claro. sacaban ellos, claro. Y no es que pasamos a ser americanos. Claro, no. Ni los indios pasaban a ser de nuevo incas, ni pasaban de nuevo a ser mayas, ni los de acá tehuelche, no. Empezamos a ser ingleses. Comercialmente. Cayó como anillo al dedo esta pregunta por tus conocimientos, obviamente, de tu profesión de vocación, como decís vos. Sí. Y esta visión de la humanidad yo no la tenía, así que me sorprendiste un poco, pero es cierto, o sea, vivimos... Bueno, pero porque ahí, mirá, lo que le pasa a América es algo re interesante, porque hasta el 1700 no hubo grandes conflictos con respecto a cuál era la ideología de poder. Uh-huh. La ideología de poder enmascarada era la católica apostólica romana. Enmascarada bajo el conde, el rey y demás, pero todos respondían al papa. O sea, todos respondían a una ideología, que era una ideología de tipo religiosa, que puedes cuestionarla si es verdad o mentira, pero bueno, era una ideología religiosa. Para el 1700 y pico aparecen grupos de personas que se renegaban de tener que estar sometidos a esa ideología. Uh-huh. Y se forman como comunidades muy selectas de personas, por lo general muy cultas, y forman lo que llaman las logias. Justamente en Inglaterra, en Irlanda, la más fuerte de todas las logias masónicas, bueno, ahí se empiezan a formar las logias más grandes. En Francia otras muy grandes. Esas logias fueron las que prepararon a San Martín, a Bolívar, a O'Higgins, a todos, para que vinieran acá disfrazados como de grandes patriotas de pura sangre, nuestros, americanos, uh-huh. Y se renegaran contra el Imperio Español. Y cayó el Imperio Español. Ahora, esas logias tenían una forma, digamos, no era que eran renegados, sino de que ellos no estaban aceptando que les estén manejando el pensamiento. Claro.
Entonces empezaron a tener sus propios pensamientos. Y bajo esos propios pensamientos, siempre, lamentablemente, caen los intereses. Entonces, en esas logias que empezaron a renegar de una ideología de carácter religioso divino, pasaron a darse cuenta que podía también tener un carácter político y comercial. Y las logias se hicieron, al fin y al cabo, totalmente comerciales y de carácter político, y siempre, por supuesto, cuando vos querés torcer el brazo de algo o cualquier revolución, se va a hacer armada, porque no hay religiones culturales, eso no existe. Es decir, siempre vos vas a terminar en un conflicto bélico, con un enfrentamiento, y siempre vas a terminar... Nacimos para la guerra. Sí, que bueno, él es inglés, con el que estamos hablando es vive en Inglaterra, sí, bueno, en Londres vive. Bueno, mira, Inglaterra, ustedes están viviendo algo y para lo que ya se dieron cuenta la mayoría de los ingleses, y si no se dieron cuenta, bueno, se van a dar cuenta pronto, y tiene relación con esto. Mira, Europa ha sido invadida por los musulmanes, y los musulmanes es otra ideología, que no se parece nada a los anglicanos o a la religión, bueno, lo que venimos de raíces judío-cristianas. El problema que hay, que las religiones judías cristianas, después de la Revolución Francesa, entendieron de que era necesario que existieran leyes humanas. Entonces se hicieron códigos y leyes humanas. Los musulmanes, y ellos lo van a vivir, y lo están viviendo, y lo van a vivir cada vez más, y les va a generar grandes conflictos sociales, es que ellos tienen solo leyes divinas, no tienen leyes humanas. Claro. Entonces, ¿qué va a haber? Y hay, y él lo sabe, un terrible contraste de culturas, de religión, de ideologías. En lo comercial no, porque plata le gusta a todo el mundo. Sí, eso. Es decir, la plata le gusta a todo el mundo, claro. Pero sí en lo social y cultural. Inglaterra va a sufrir, y ya lo está sufriendo, una invasión desde el punto de vista sociocultural por un movimiento de personas que son los musulmanes, que no hay por qué criticarlos, pero es como ellos piensan. Claro. El problema es que a ellos no les gusta respetar al otro. Ellos donde van dicen esto es así. Imponen sus reglas. Exacto. Y Europa entera, y sobre todo Inglaterra, va a tener que ver de qué manera les hace entender a ellos de que están en Europa, que no están en el Medio Oriente. Claro. Porque si no, van a entrar en un conflicto social gravísimo. Ya lo tienen. Ya lo tienen. Sí, ya lo tienen y creo que ya no lo pueden manejar inclusive. Creo que no lo pueden manejar. Está muy complicado, sí, yo estoy bastante al tanto del tema, pero gracias Alex porque nos diste un tema de conversación interesante para el cierre, un punto de vista que yo en lo personal no tenía tanto en cuenta. Y de mi parte, Dani, para cerrar, antes de agradecerte, porque yo lo sé, pero muchos no lo saben, ¿has vuelto a las Malvinas y Georgias o volverías en el futuro? No volví y si regresaría a Georgias. A Georgias. Que fue donde nosotros empezamos a vivir la guerra, digamos, bruscamente, ¿no? Que nos tomó por sorpresa. Y después volvería a la zona del hundimiento del Belgrano. Bien. Porque todavía abajo hay muchos. Y a Malvinas no, porque qué sé yo, no. Fuimos muchísimas veces, nosotros en realidad tuvimos la suerte que tuvimos de que nuestra campaña de guerra fue una guerra, fue muy rica en el sentido de que estuvimos en todos los lugares, recorrimos todos, las islas de punta a punta. Una perspectiva muy amplia, ¿no? Gigantesca. Claro. Nosotros navegamos Estrecho San Carlos un montón de veces y después fuimos a toda la zona donde había bombardeos, conflictos, guerra, levantábamos heridos, así, Georgia, Malvinas y Belgrano. Es decir, fue riquísimo, en realidad hoy yo te diría que fue extraordinario y el balance para mí es re positivo, súper positivo, pero porque uno ya ahora lo procesa de otra manera, lo entiende de otra manera, está mucho más viejo, más grande, ¿no? Para entenderlo, al principio no,
Pero hoy yo agradezco totalmente haber estado ahí. Sí, lo agradezco, realmente lo agradezco porque a mí me cambió la vida totalmente, pero aparte entendí mucho mejor la vida. Le di mucho más valor a ella. Está bien que yo tenía 18 años para decir que le das valor a la vida, es muy difícil porque en esa edad no estás para pensar qué tan importante es la vida. La verdad que no, hasta que vos ves que la vas a perder. Pero si no, no pensás en eso. Hoy, uno que piensa en el valor que tiene la vida, bueno, haber estado en Malvinas fue maravilloso. ¿Tiene algo que ver el tema del dominio inglés en tu hipotética vuelta? Porque muchas personas, muchos excombatientes dicen que no quieren volver hasta que no sea de dominio argentino. No. Siempre fui porque, primero, es que la campaña del buque nuestro no se supo hasta hace 18 años. Claro. Estuvo siempre oculta. Las cartas de navegación del buque de Bahía Paraíso no existen, no están. Claro. Se tiraron, se borraron, se escondieron. Eso no. Es decir, no hay una gran documentación más que la que nosotros damos. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, fue el buque con mayor cantidad de millas en guerra de la historia naval desde Brown hasta acá. Fue condecorado en el extranjero, no fue reconocido en Argentina. Fueron conflictos internos dentro de las fuerzas, que la insignia tendría que haber sido, no sé, tal buque, y no, fue un buque nuevo que apenas empezaba a navegar, no tenía historia. Bueno, fueron cosas de celos muy tontos, ¿viste? Uh-huh. Y ese buque se hundió después en el 89, y la verdad que yo si digo quiero ir a algún lugar, iríamos, siempre hablamos, si estuviese, embarcaríamos todo y pediríamos al Estado que nos lleven a Georgia. Claro. Todo el mundo quiere ir a Georgia. Y además, lo impresionante de ese lugar, ¿no? También. Sí, Georgia es mágico. Es mágico. Georgia es bellísimo, súper bello. Naturaleza, animales. Eso es naturaleza pura. Sí. Un cielo extraordinario, límpido. Muy bello, montañas muy altas, muy nevadas, verdes. Bueno, el lugar es mágico. Y después, y yo en Georgia bajé, pisé. En el Belgrano estuvimos ahí, nos mojamos con esa agua. Claro. Y en Malvinas en realidad no pudimos bajar nunca porque no nos dejaban bajar. Claro. Yo pertenecía a un grupo que queríamos desembarcar porque queríamos ir a combatir, claro, pero el comandante nunca nos dejó a nosotros. Claro. Nos dejó porque primero porque íbamos a faltar dentro del buque y había que reemplazar. No tenía mucho sentido. Y no tenía sentido. Pero bueno, nosotros queríamos bajar porque nosotros queríamos ir ahí. También teníamos esa locura de querer matar gente, ¿no? Sí, en ese momento. Es propio esa edad también, ¿viste? Sí. Por eso después el balance a nosotros nos da bien porque, bueno, no hicimos nada de eso, felizmente. Bien, Dani, te agradezco mucho por darme la oportunidad de compartir tu historia. Un placer. Más en este momento, otra vez recuerdo en el momento que estamos grabando muy próximos a la fecha. Sos una gran persona, has servido al país y nada más que agradecimiento. Y... Serví al país, no sé si soy gran persona. Sí. Es un amigo, Dani, de la familia de mi padre. Para mí fue un privilegio, mi vida fue un privilegio, total. Haber estado ahí es una cosa que es única. Única. Te la llevas adentro como diciendo, bueno, viviste eso, increíble. Increíble. Dani, gracias. Listo. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Gracias, Dani. Gracias, la verdad. Muy bueno, muy lindo. ¿Te gustó? Sí, me encantó.